¿Alguna vez te ha pasado que un sueño cambió tu vida? A mí sí, pero creo que es importante contarte el contexto. Durante más de 27 años estuve existiendo, viendo el mundo pasar, observando la luz del sol salir y ser reemplazada por la tenue luz de nuestro satélite lunar, y sintiendo las gotas de rocío en mi piel al empezar un nuevo día, muchas de las veces que salía a acampar. No podía quejarme de mi vida. Tenía resuelto muchas de las cosas que a una persona cualquiera podría estresarle durante gran parte de su vida. El propósito de mi vida no era algo que me quitara el sueño. Simplemente vine y me iré. Puede que vuelva, puede que no, pero poco más. A muchos esto les parecería insuficiente, pero a mí me daba paz el pensar en la no existencia. Hasta aquel 10 de mayo del 2022, tuve un sueño que fue extrañamente vívido y casi tangible. En él podía sentirme como parte de algo mucho más grande, como una gota de agua dentro de un mar infinito de la misma sustancia. Luego, muchas de esas gotas fueron rociadas en todas las direcciones existentes, entre ellas yo, que pude sentir cómo me desprendía de aquel conglomerado y empezaba a descender estrepitosamente a este lugar. En mi retirada pude ver cómo esa gran luz se iba atenuando. Descendí tanto que empecé a sentir que nunca habría un destino al que llegar, pero fue así que terminé llegando aquí de nuevo. Instantes después desperté y desde ese momento nada ha sido igual para mí. Sentía que mi conciencia ahora era habitada por otra corriente de pensamientos que no necesariamente se sentía intrusivo. La sensación era como algo que sentía que no era propio de mí, pero que cuyas ideas se sentían como si fueran mías, como si mi esencia y mi conciencia se encontraran cara a cara y trataran de comprenderse la una a la otra. Me sentía desorientado, como si realmente no perteneciera aquí. Poco a poco, todo empezó a perder sentido, entendiendo que nada era realmente tan importante. Empecé a cuestionarme el por qué me recalcaba de forma tan constante aquel sueño cuando los días aún seguían pasando. Incluso pensé que no había sido un sueño. Como pueden notar, estaba enloqueciendo. Un amigo un día se me acercó y yo le conté todo lo que había estado sucediéndome. Su respuesta fue sencilla y además pluriopcional. Me recomendó que fuera a un brujo o a un psicólogo, pero que lo hablara con alguien. Me pareció adecuado. Intentaría ambas, de hecho. En el psicólogo todo estuvo bien. Un par de lágrimas y heridas abiertas que ni sabía que lo estaban, pero esa sensación no se atenuaba ni incrementaba. Siempre estaba constante y eso era lo que más me asfixiaba, el tener que tratar de asumirla como una parte más de mi día a día. A mi amigo le recomendaron un brujo también, un nigromante, capaz de cumplir las más extrañas proezas. Al escuchar de mi caso, pensó que podría haber algún mensaje en mi sueño y que por eso no podía olvidarlo. Debía recibir el mensaje para que éste dejara de estar allí. Por lo pronto, y por precaución, decidió hacerme una limpia. El humo del tabaco, las palabras que se repetían como mantra y un par de golpes con unas ramas en mi cuerpo, y de pronto todo se nubló. Cuando volví en mí, en lo que pareció ser solo un parpadeo, estaba en el mismo lugar, de pie. Todo estaba oscuro y a mi alrededor solo pude ver una tenue silueta en una esquina que temblaba frenéticamente mientras murmuraba frases sin sentido. Me acerqué a él y solo empezó a llorar desconsoladamente mientras me pedía que me fuera sin que tan siquiera pensara en volver. Me suplicó que le perdonara la vida como un padre pide por la vida de su hijo en cautiverio.
No entendía nada y sentía que esto solo lo había empeorado todo aún más. Necesitaba ahora más respuestas que nunca, pero preferí ser paciente. Pensé en darle un tiempo para calmarse y preguntar qué era lo que había sucedido. No tardó mucho en que llegase a mí la noticia de que aquel brujo habría preferido quitarse la vida luego de aquel incidente. Todo se sentía tan irreal que empecé a tratar de recordar qué había sucedido. Trataba de hacer una pequeña regresión a todo lo que había sucedido, pero nada de esto terminaba por darme una respuesta. Solo tenía pequeños flashes entre mis recuerdos que me dejaban más dudas que respuestas. Decidí investigar en internet y encontré a muchos expertos en regresiones, una especie de práctica en la que podrías ver tu pasado, no solo de esta vida, sino de todas en general. Carmen fue la encargada de ayudarme, una medium con marcadas tendencias religiosas de tercera generación, con más de 20 años de experiencia y muchos clientes satisfechos. Mi lado escéptico vaciló pensando que era normal que en 20 años tuviese muchos aciertos, pero dada la situación, decidí ignorarlo. Carmen se presentó como una señora bastante mayor, curtida en años de experiencia. Me realizó el proceso, el cual consistía en recostarme en un pequeño diván mientras ella me iba ayudando a ir cada vez más atrás. Debo de admitir que era muy buena. Pude recordar mucho de lo que había sucedido con el brujo. Bueno, más o menos. Recuerdo un fuego intenso, su rostro de sorpresa y una voz que sonaba como un trueno que decía que ella sería castigada por tal insolencia. No es mucho, pero es mejor que nada. Lo curioso fue cuando empezamos a ir más profundo. Tenía recuerdos de cosas que hasta ese momento estaba muy consciente de que no las había vivido. Cosas antes de mi propio nacimiento incluso. Me pude ver robando, algo detestable sin dudas, pero estaba actuando como una especie de Robin Hood del conocimiento. Es raro de explicar. Pude verme enfrentándome contra una gran esfera de luz que barrió todo a su paso. Pude verme como custodio de unas puertas que no llevaban a otro lado que no fuera el vacío mismo. Pero también pude sentirme como me sentí en aquel sueño, como una pequeña gota en un océano infinito. Sentí una plenitud indescriptible en ese momento, proceso que fue interrumpido por la experta, quien repetía constantemente: ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo le decía mi nombre, pero ella seguía preguntándolo. Luego de muchos intentos de decirle que no sabía quién era, llegó a mi mente la frase: yo soy. En ese momento algo en mi mente hizo clic, como si hubiera terminado de armar un rompecabezas de 5000 piezas. Yo soy el que soy, pensé. En ese momento todo vino a mí como una vorágine de pensamientos, recordando hasta lo más profundo de la creación. Mis ojos se abrieron como ventanas azotadas por un huracán y la habitación se iluminó completamente. Fue solo un destello de menos de un segundo, pero fue más que suficiente para que la experta se tirara al suelo a llorar. A partir de este momento, mi cuerpo, mi mente, mi conciencia y mi esencia se unieron y pude ver todo con claridad. La señora decía que yo era el diablo, que jamás había sentido un miedo tan grande y que sentía la necesidad de correr. Aún no entiende que la presión de mi presencia y el miedo son dos cosas muy diferentes. No me podía detener a explicarle por qué decir que era el diablo era una tontería. Soy mucho más que eso. Soy quien robó el fuego de los dioses y lo otorgó a los humanos. Soy aquel que quiso detener al co-creador impostor. Soy aquel que custodia las puertas del abismo infinito y aquel a quien quisieron colocar como el malo de la historia. Y por mucho tiempo lo permití. Pensé, es una historia sin sentido. Nadie lo va a creer. 2000 años después, puedo ver lo equivocado que estuve. Lo más extraño de todo es que mi esencia ha vuelto, pero aquellos increíbles poderes que ostentaba
ahora se han reducido a poder ser una especie de linterna humana por unos instantes. Algo había sucedido. ¿Por qué me había desconectado de la fuente infinita? ¿Esas otras gotas de energía eran otros dioses que sufrieron el mismo destino que yo? ¿Por qué mi poder estaba tan reducido que era incluso vergonzoso recordando quién era realmente? Tenía tantas dudas que no podía responderlas, pero fui sacado de esos pensamientos cuando aquella aterrada mujer me roció agua bendita. Refrescante sin dudas, pero incluso a día de hoy no sé qué esperaba que sucediera cuando ella hiciera eso. Me retiré mientras ella balbuceaba alguna especie de oración. En ese momento pude notar algo muy curioso de este mundo. Todos los que me rodeaban, aunque espiritualmente tenían un potencial equivalente al de cualquier deidad, estaban bien dormidos. No sé si era el flúor en el agua, las noticias o los gobiernos en general, pero daba un poco de pena que almas con un potencial tan enorme estuvieran sufriendo para poder llevar un bocado de pan a sus bocas o peleando para tan siquiera subsistir. ¿Olvidaron que son tan creadores como yo? En fin, hay muchas cosas que debo analizar, así que por lo pronto volveré a casa.